to notice a statement Quiero que noten una cita testimonies to the church. sacada del libro de testimonios para las iglesias, el tomo 9. La profeta dice: actualmente se necesita evangelistas, médicos, misioneros. No podéis consagrar muchos años a vuestra preparación. Muy pronto, las puertas abiertas hoy se cerrarán para siempre. Proclamad el mensaje ahora. No esperéis que el enemigo haya tenido ocasión de tomar posesión de los campos que se abren ahora delante de vosotros. Amen. Grupos pequeños deben ir a cumplir la obra que Cristo asignó a sus discípulos. Trabajen como evangelistas, repartiendo nuestros impresos, hablando de la verdad a las personas que encuentren. Oren por los enfermos, esforzándose por aliviarlos, no con drogas, sino con remedios naturales, enseñándoles a recuperar la salud y evitar la enfermedad. Amen. We have a complete message. Tenemos un mensaje completo, Amen. A pure message un mensaje puro, that restores el cual the restaura physical as well as the la spiritual. parte física y la parte espiritual. Amen. Remember, when God made our forefathers, Acuérdense que cuando Dios hizo a nuestros padres previos, were they poor or were they rich? ¿eran pobres o eran ricos? Watch it. The Bible even said that Biblia the incluso surface, dice what is que the la surface superficie, of the earth solo la superficie de la tierra, was paved with all precious stones. era pavimentada con piedras You preciosas. know what I just said? Piensen en lo que les digo. That's how rich Adam was. That he was walking on gold and all precious gold. Así es como eran las calles antes, de oro preciado. And Adam was walking on it. Y Not wearing Adán it, caminaba sobre esas but calles, not wearing it. pero no las usaba. Yeah, he wasn't wearing it. Okay, sí, no las usaba. Amen. We have a complete message Nosotros tenemos un mensaje that completo will explain to the world que tenemos que explicarle al mundo, that when all hear this message que cuando todos escuchen este mensaje and make their decision, y tomen su propia decisión, then it will be it. va a como que es Terminal. su último punto de tomar decisión. Se And termina. after that, Y después de eso, Christ will come Cristo va a venir, to restore pero para restaurar this world. este mundo. Amen. And the world for a second time. Y el mundo por segunda vez. There'll be no poor people, No va a haber pobreza, sickness, enfermedad, amen, brethren, no sin, no va a haber pecado, no devil, no va a haber ningún no demonio, temptation, no va a haber tentaciones, just peace. solamente paz. Amen. Amén. Can you imagine that? ¿Se imaginan eso? Julian, no more poverty. No más pobreza, Julián. We have food in abundance. Vamos a estar con una abundancia completa De comida. de comida. Amen. And we won't be gluttonous. Y no va a haber glotones. And that's why he has given us the health message. Y por eso es que nos dio un mensaje primeramente de salud. Amen. Amén. Because when you get there, there's going to be so much food that if you haven't learned temperance, you're going to be temperate there. Por eso nos enseña aquí a ser temperantes, porque si no tenemos esa temperancia, vamos a ser intemperantes y eso no se puede. Amen. Amén. As a matter of fact, in that world, there's no need to be intemperate. En ese mundo no va a haber necesidad de ser intemperante. Amen. And you bite into one of those fruit and you put it down and no mosco para toca. Porque usted puede tomar solo una mordida y dejar allí la fruta, pero ningún mosco va a tocar eso. And it will not spoil. Y tampoco se va a echar a perder. There's no necesidad for nevera. No va a haber necesidad para tenerlo en refrigeración. Amen. So brethren, Así que hermanos, sean fieles. run into that strong tower. Corran hacia esa torre fuerte. Amen. Amén. The Spirit of God says I should share that with you, just to encourage some of you. El Espíritu de Dios me dijo que les diga esto para animarlos a ustedes y reconfortarlos. Amen. That's not the subject. That's not the subject. Ese no era el tema. No, as I told you, we started this important subject Y last como les week. dije, vamos a empezar este No, tema. we did. We started. Y como les dije, empezamos este tema la semana The pasada. rise of the Antichrist. El tema era el levantamiento del anticristo después del rapto. Now, do you remember what the word rapture means? Ahora, ¿se For those acuerdan of you who weren't ustedes here de la last week. semana anterior, los que estuvieron aquí, ¿se acuerdan qué significa la palabra rapto? La transportación de un lugar a otro. Exactly. So there's nothing wrong with the word rapture. am I right? Entonces no hay nada malo con esta palabra rapto, ¿verdad? Also, we also saw a definition that rapture also means to be taken from earth to heaven.
También definimos que la palabra rapto quiere decir que es tomado de la tierra y transportado al cielo. But we established last week that there will be no secret rapture. Pero establecimos la semana pasada de que no hay un rapto secreto. Amen. There will be a rapture, but not a secret one. Va a haber un rapto, pero no un secreto. We also discovered last week, based on the dictionary definition, that rapture means those who believe in the second coming of Christ. Descubrimos también a base del diccionario, en la traducción del diccionario, que el rapto significa aquellos que That believe in the que second coming of creen Christ. en la segunda venida de Cristo, Amen. Based on the Bible. basado en la Biblia. All right. So watch this now. We also established last week También establecimos la semana pasada that the Bible called the Antichrist by a different name. que la Biblia le llama al anticristo por varios nombres, Amen. por The diferentes same nombres. power, but different names which represent different characteristics. Acuérdense que era el mismo poder con diferentes nombres representando diferentes características. Amen. In some places, she's called this Antichrist is called a she, a woman. En algunas partes este anticristo era llamado como una mujer, It is called a great city. Remember, era llamado como una gran ciudad, ¿se that acuerdan? rules over the kings of the earth. También era una ciudad que reinaba sobre los reinos de la tierra. Remember that we established acuerdan last eso? week. Que establecimos She's also la called semana a great whore También era llamada como la gran ramera. and the mother of harlots. Y también la madre de las She's rameras. also called the abomination of desolation. También era llamada la abominación desoladora. And she's also called the abomination of the earth. Remember Y that. también era llamada como la abominación de la tierra. It is also called the man of sin, También fue llamada como el hombre de pecado, the son of perdition, el hijo de perdición, the mystery of iniquity. Remember el that. misterio de iniquidad. ¿Se acuerdan todos Sí. esos nombres? Ya. So we went through all, and it's called a beast. También era llamada como una bestia, It is also called the first beast. como también la primera bestia, Remember, we established all of that. The ¿Se same acuerdan que system. establecimos It is todo called a little horn. que era todo un sistema, también llamado como el cuerno You pequeño. remember that? ¿Se The acuerdan same eso? power. Es el mismo poder. No, do you remember what Antichrist means? We gave two definitions last week. ¿Se acuerdan que dimos dos definiciones de la palabra anticristo? ¿Se acuerdan ustedes? Come on, talk to me. Hábleme en la iglesia. En contra Thank de. you, thank you. Gracias. And we also established that this Y Antichrist también establecimos que este anticristo is like Judas. es como Judas. That's why it is called the son of Por perdition. eso es llamado como el hijo de perdición. Remember, that expression Y acuérdense que esa is expresión only used two times in the Bible. es solo utilizada dos veces en la Biblia. Once referred to Judas, En la primera haciendo referencia a Judas and then to the Antichrist. y también al anticristo. What was the end of Judas' life? ¿Cuál fue el final de la vida de Judas? Se Is he ahorcó. saved or is he lost? ¿Él está salvo o está perdido? No, question. Entonces les Why pregunto, did Judas follow Christ? ¿por qué Judas siguió a Cristo? Remember, talk to me. Hábleme en iglesia. And he sold Jesus out. Do you remember Y that? entonces él venció a Cristo, ¿se acuerdan? Amen? And we established that the Antichrist would also sell out Jesus. Y establecimos y aprendimos que el anticristo también vendió a Jesús. Amen? Wow. So we're going to move on now. Entonces ahora vamos a continuar. No, last week, go to question 3, please. Vamos a empezar desde la pregunta 3. Yeah, we went over question, we looked at question 3, but we want to just go back over the question quickly. Ya aprendimos la pregunta 3, pero vamos a volver para verlo rápidamente. Father, as we're about to enter deeper into the study of your word, Padre, mientras vamos a empezar el estudio más profundo de tu palabra, again, we need more of you. nuevamente, Señor, te pedimos, necesitamos más de ti. You are our strong tower, Tú eres nuestra torre fuerte and we need you. y nosotros te necesitamos. When we have you, we are safe, Cuando te tenemos en nuestra vida, estamos salvos, seguros. seguros. Thank you. Gracias, Señor. Bless us now as we open the sacred pages. Bendícenos ahora que vamos a abrir tus sagradas páginas. Give us clear understanding. Danos un entendimiento claro, Señor. Make the subject so simple that even a child can understand. Haz que este tema de la mañana sea tan sencillo de entender que incluso un niño lo pueda captar. Thank you. Gracias. So we ask these things Porque te with the pedimos assurance todas estas cosas con la seguridad and with the baptism of the Holy Spirit. y por el bautismo del Espíritu Santo. Thank you in the name of Jesus. Gracias en el nombre de Jesús. Amén. All right, so we have question 3. Vamos entonces a la pregunta So the 3. question 3, what's the question 3 ¿Cuál es here? la pregunta aquí? Dice, ¿el anticristo se levantará después de la iglesia o antes? Del rapto de la ¿Después del rapto de la iglesia o antes?
Alright, so we established last week that Establecimos the la rise semana of the pasada Antichrist takes place before que el the second levantamiento del coming of Christ. anticristo iba a suceder antes de la segunda venida de Cristo. Amen. Remember the Acuérdense, teaching hermanos, of the secret rapture que las enseñanzas del rapto secreto is that the Antichrist comes after the church is raptured, or the church Christ comes to the church. enseña que el anticristo va a venir después de la segunda venida de Is Cristo. that true? ¿Es eso verdad? No, we established last week here Establecimos la that semana the pasada Antichrist what? que el anticristo Will vendría rise after how much después del reinado de ¿cuántos reinos mundiales? And what were those nations? ¿Y cuáles eran esas 4 naciones? Babylon, Medo-Persia, Greece, Rome. All right, no question. Let's move on. Ahora, vamos a continuar. Pregunten yo. What we have here? No podría surgir ni gobernar el mundo hasta la división del gobierno romano en 10 reinos separados. Remember, we established last week that Rome Acuérdense que establecimos la semana pasada que would not be Roma destroyed by another world kingdom. no iba a ser destruido por otro reino, Amen. But it would be what? sino que Divided iba a ser in dividido. how much kingdom? ¿En cuántos reinos? 10. 10 reinos. And then the Bible, we learned that in history, Y aprendimos que basado en la historia, what year was pagan Rome divided? ¿en qué año la Roma pagana se dividió? Or the completion of the division of Rome took place? O se completó toda la división de sus reinos. ¿En qué año? What year? 476. Thank you. Gracias. 476. 476 después de Cristo. Amen. Then we should look for the rise of the Antichrist sometime shortly after. Y después de un tiempo corto iba a venir la segunda venida. No, the Antichrist. The El rise of the anticristo se Antichrist. iba a levantar. Perdón. Amen. And we learned that the Antichrist rose to power in what year? Y aprendimos que este poder tomó lugar en qué año. 538. Thank you very much. Gracias, Julián. 530. And it would rule for a certain period. Y iba a regir durante un periodo de tiempo, Amen. un cierto periodo de Alright, so tiempo. watch it now. So here we have, move on, Y please. entonces aquí tenemos, hermanos, So here we have, alright, stop there. Now, we established clearly, brethren, establecimos de manera clara, that the hermanos, point that the Antichrist have to come after the reign of 4 kingdoms de que el is anticristo very iba a venir important. después de los 4 reinos. Es muy importante entender esto. Amen? Because when you look at history, Porque cuando ustedes ven en la historia, we realize that the loss of those nations rule the world, nos damos cuenta de que estas naciones, cuando regían al mundo, or the loss of the 4, sí, cuando las últimas 4 regían al mundo, pagan Rome, la Roma we pagana, learned that it ruled the world from 168 BC to aprendimos, 476 AD. aprendimos que regían desde el año, No, 168. ah, ok, Antes de Cristo. del año 168 antes de Cristo To 476 AD. 476 antes de Cristo. Amen. Después de Matter of Cristo. fact, pagan Rome ruled the world longer than those other 3 nations. De hecho, la Roma pagana regía el mundo más tiempo que las otras 3 naciones. Amen. So watch this now. So the fact that pagan Rome was divided El hecho es que la Roma in pagana 476 estaba AD. dividida en el año 476 después de The Cristo. Antichrist could not rise after the second advent. It had Basado to en rise la Biblia, before el anticristo no podía levantarse después, sino antes, the second coming of Christ. antes de la segunda llegada de Cristo. Amen. Amén. Because the idea of the secret rapture is this: Porque la idea del rapto secreto es esta, that when the Antichrist comes, de que cuando el anticristo viene, by the coming of the Antichrist will come the great tribulation. con la llegada del anticristo va a llegar el tiempo de la gran tribulación. Yeah, and, you follow? And the church will be raptured to escape Y la the iglesia tribulation. será raptada o será retirada aparte de la tribulación, To escape it. para escapar de esta tribulación. But that's not the teaching of the Bible. Pero esa no es la enseñanza de la Amen. Biblia. Now, the fact, now watch this. If you can prove to somebody Ahora, el hecho es que si usted puede probarle a alguien when the Antichrist will rise, cuándo se va a levantar el anticristo, that person who believes the secret rapture, if he or she is sincere, they will give up that doctrine. si esta persona es sincera, se va a dar cuenta de que la enseñanza del rapto secreto es errónea. Are you following me? ¿Me están But we're going siguiendo? to look at some more points. Y vamos a ver nosotros muchos más puntos. All right, so go ahead, read this point here for me. Dice, Point three. tercer punto dice, surgió entre los 10 cuernos o naciones de Europa Occidental
Esto revela que el anticristo es europeo y no judío. Remember established, we also learned that the Antichrist would be a Jewish De que el dictator. anticristo iba a ser un dictador judío. That's what the secret rapture teaches. Esa es la enseñanza del rapto secreto. But the Bible established Pero from la Daniel Biblia establece del libro de Daniel that the Antichrist is not Jewish, but what? que el anticristo no es judío, sino que So it will come from what? Europe. viene de dónde? De Europa. Amen? Sí. Wow. Wow. Watch this now. Let's move on. Next Siguiente point. punto. El anticristo subirá al poder antes de que la iglesia fuera raptada y gobernaría el mundo hasta el regreso de Jesús. You remember that we read all of these ¿Se verses? acuerdan que leímos ya esos versículos que están escritos? Paul tells us that the Antichrist, Pablo nos dice que el from the time anticristo, it rise, desde el tiempo en que se it levantó, will continue in a existence continuar existiendo until the second coming. hasta la segunda venida de And at the Cristo. second coming, Y en la segunda venida, Christ will destroy the Antichrist. Cristo iba a destruir al anticristo. Now watch this, watch this, watch this. If the Antichrist will continue until the second advent, Ahora, si es que el anticristo sigue en existencia hasta la segunda venida de it Cristo, means that the church cannot be raptured before. significa que la iglesia no puede ser raptada antes. Amen? ¿Sí? Well, watch this now, watch this now. Ahora, Let's move on. miren aquí, vamos a continuar. Question 4 now. Siguiente Watch this. pregunta ahora dice, Vale. ¿qué poder identifica la Biblia como el anticristo? No, last week we looked at the question, what power is identifying the Bible as the Antichrist? La semana pasada identificamos esa pregunta. So watch this now. Así que ahora miren, We cover at least 3 points, cubrimos al menos 3 puntos la semana or pasada. characteristics. O también dejamos puesto como Let's, características. let's revise them quickly. Vamos a revisarlas rápidamente. La primera característica dice, El el anticristo, anticristo debía arrancar o destruir 3 poderes políticos, que eran los érulos, los vándalos y los ostrogodos, entre el año 476 y el 538 después de so Cristo. between that day, those days, Entonces, entre esas dos fechas, it was to destroy 3 powers tenía que destruir 3 poderes. of the 10 division of Rome. 3 poderes de las 10 divisiones, las cuales... That's what significan el Daniel reino de chapter Roma. 8 says. Am I Eso right? es lo que Daniel capítulo 7 That when dice. this little horn came up, Cuando este cuerno pequeño iba a it levantarse, rooted up 3. sacó de raíz a 3 reinos más. Amen. And history tells us Y that la the historia name nos dice of que these los 3 nombres de kingdoms, estos 3 reinos, what were they? ¿cuáles eran? Exactly. And history confirms the Y la prophecy. historia confirma la profecía. Amen. So that's number 1 point. Entonces ese es el punto número 1. Thus, Siguiente punto. Solo hubo un obstáculo a su supremacía, la oposición de los poderes this is not a ambientales. point. This is just a statement that we read last week. Esta es una cita que leímos la semana Pass, pasada. pass the numbers. Go. Okay. That's history. Right. Yeah. Yeah. Next one. Ese es el segundo punto, la segunda característica. El anticristo hablaría grandes cosas o blasfemias contra el Altísimo. Amen. And do you remember what 2 definitions the Bible gives us of blasphemy? ¿Se acuerdan que la Biblia nos da 2 definiciones de acuerdo a la palabra blasfemia? That this power would be a power that blasphemes God. Que este poder iba a ser un poder que blasfema contra Dios. What is the Bible definition of blasphemy? ¿Y cuál es la definición bíblica con blasfemia? ¿Se acuerdan ustedes? ¿Por qué mete ahí? Que quiere brevemente a los hermanos, porfa. Hacerse pasar por Dios. ¿Ya? ¿Y qué más? Pretender perdonar pecados. Here we have, no, and we established that there's only one religious system on the planet. Establecimos que va a haber un solo sistema. No, that que there's hay- only, que there's solo only hay un sistema religioso that en el planeta claim that their leaders que clama que los líderes they are equal to Christ, or they are Christ. que los líderes son iguales a Cristo o incluso que son Cristo, All right, or that they're God in flesh. que son Dios en su carne. And they are the only institution that claim to have the power to forgive men of sins. Y la única institución que clama tener el poder para perdonar pecados. Amen. Amén. Just those 2 definitions alone Solamente esas 2 definiciones would tell you what power that is. le está diciendo qué poder es. Amen. And we know clearly that it is that Y sabemos papacy. claramente que es cuál. Let's move on. See somebody would doubt, all right? Pero vamos a continuar si es que alguien duda. Yeah. Pass it. Dice, una iglesia, un hombre que pretende ser Dios o el Hijo de Dios. Pass it. It's a Siguiente. definition. Hacer la guerra contra el Papa es hacer la guerra contra Dios, ya que el Papa es Dios y Dios es el Papa. Now, we read that last week. Leímos eso la semana pasada, ¿se acuerdan?
And as I told you, these are Catholic statements. Y yo les dije que estos son citas católicas. Let's move on. They made those statements themselves. Ellos hicieron esas I citas. didn't invent them. They themselves. Ajá. Yo no me las inventé, ellos mismos dijeron eso. All right, move on. En, Just go ahead and read that one for the en un benefit. comercio antiguo que dice el Católico Nacional, dice, el Papa no solo es el representante de Jesucristo, sino que es Jesucristo mismo oculto bajo el velo de la carne. Blasphemy. Eso es blasfemia. All right, let's move on. Vamos a continuar. Please, take it. También dice, el Papa y Dios son lo mismo, por lo que tiene todo el poder en el cielo y en la tierra. Blasphemy again. Otra vez blasfemia. Dice, sabéis que soy el Santo Padre, el representante de Dios en la tierra, el vicario de Cristo, lo que significa que soy Dios en la tierra. Wow. Remember Jesus himself said, ¿Se acuerdan que Jesús call no mismo man on dijo your earth father. que ningún hombre en la tierra se llame Padre? No, Jesus wasn't talking about me calling my biological father father. That's not what he's talking En about. el área espiritual. Thank you. Jesús no estaba hablando de que That I can't call my biological father father. That's no not what puedo he's saying. llamar a mi padre biológico Padre. No. No es de lo que está We're hablando. talking about those are spirits in a spiritual sense. Está hablando de ellos en sentido espiritual. Yeah? ¿Sí? Because saying, I am your father. He said, Porque Él es ¿sabe mi qué? Padre. Soy él. Santo Padre. Blasphemy. Se está Move on, move on. blasfemia. Siguiente. Siga. Una institución o un hombre que afirma tener el poder de perdonar los All pecados. right, pasa. Ese era ellos. Yeah, pasa, go. Pasa. We went through all of that last week. Ya pasamos por todas esas citas la semana pasada. Yeah, pasa. También ellos. Sí. All right. Ya. ¿Qué dice? ¿Qué dice aquí el tercer punto? El anticristo recibió su poder, su sede de autoridad, el Estado Vaticano del Dragón o del gobierno de Roma. So we learned last week from the book of Aprendimos la Revelation segunda pasada, la that it semana pasada, received his what? que en Power, Apocalipsis él his iba a recibir su authority, poder, su the autoridad, state or the Vatican from what o power? el Estado, ¿de qué poder? Rome, pagan Poder Rome. de Matter of Roma, fact, de watch Roma this. pagana. Do you know that in the name pontiff, De hecho, ¿ustedes sabían que la palabra pontífice it is also, it came from pagan Rome. también viene de la Roma pagana? The priests in the Roman government El sacerdote, cuando está en el gobierno romano, were called Pontifex Maximus, era llamado el máximo pontífice, which means the great bridge builder between man and God. lo cual significaba como el hombre, The great bridge el builder. gran puente construido entre Dios y los hombres. The one who is between God and the dead. Aquel que está entre Dios y los muertos. Or the one who can bring O man into aquel que connection with puede God. traer al hombre a la conexión con Dios. Now that very name, Ahora, ese mismo nombre, Pontifex, la palabra pontífice, came from the priests of ancient Rome. viene de la palabra sacerdote de la antigua Roma. Are you following me? ¿Me están siguiendo? Yeah. So you can see that this power, this Entonces, ustedes Antichrist, pueden ver que este poder, este is a anticristo, replica es una réplica of pagan Rome. de la Roma pagana. And, matter of fact, let me tell you something. Daniel says this. Incluso Daniel dice In esto. Daniel 11 verse 31 says, En Daniel capítulo 11 versículo 31 that this dice daily sacrifice shall be taken away, de que el continuo sacrificio iba a ser quitado and it shall be, and the abomination of desolation shall be placed, y shall que, be la put in his place. y que la abominación desoladora iba a tomar su Watch lugar. it. In Hebrew, En la palabra that hebreo, expression really means esa watch it, expresión quiere decir that paganism de que el paganismo would be exalted under the umbrella of Christianity. va a ser exaltado, pero bajo la sombrilla de la cristiandad. Are you following me? ¿Me están siguiendo? So watch this. Papal Rome Entonces, la Roma papal is a continuation of pagan Rome under a Christian umbrella. es la continuación de la Roma pagana bajo la cristiandad, bajo la sombrilla de cristiandad. Amen? Wow. In paganism, the priests were called Pontifex Maximus. En paganismo, la palabra era llamada The ponti- priest. el sacerdote era llamado el pontífice máximo. And the papal Rome, Y en la Roma papal, they call what? Pontifex. ¿Cómo lo Talk llaman? me. ¿Qué llama? ¿cómo se llama ahora? Pontífice. Same thing. La Watch it. misma cosa. And the pagan Rome, Y en la Roma pagana they had, watch this now, cardinals.
tenían cardenales. Under papal Rome, we have what? Y en la Roma papal tenemos ¿qué? Cardinals. Cardenales. Watch this, watch this. Under pagan Rome, En la Roma pagana they have two types of priests. tenían dos tipos de sacerdotes. Cardinals and the regular priests. Los cardenales y los sacerdotes And the regulares. cardinals dressed in the same colors that they're dressing today. Y los cardenales en ese tiempo se vestían con los mismos colores que se visten el día de hoy. And the regular priests dressed in black. Y los sacerdotes regulares se visten de negro. Are you following me? And the paganism Y el paganismo, hermanos, had nuns. tenía Monjas. no monjas. No kun, but monjas. Monjas. Watch this now, watch this. And the papal Rome, they have what? Y ahora la Roma papal tiene ¿qué? Monjas. It's the same system. Entonces es el mismo sistema. And the pagan Rome, Y la Roma pagana they had images in their temples. tenía imágenes en sus And they templos worship their images. They pray y to their images. adoraban a estas imágenes. Are you following me? And the papal Rome, Y they la have Roma what? papal tiene ¿qué? So watch this now as we continue. We could be listing different things. Podemos ir relacionando muchas cosas, But hermano. watch this now. So move on here. Pero vamos a Next continuar. one. Siguiente punto. Dice, Now notice the statement here. Last week we didn't look at the statement. Well, Carlos, lay it. la semana pasada no cubrimos, pero léelo ahora. por Dice, favor. los papas ocuparon el lugar de los emperadores vacantes de Roma. Did you get that? ¿Entendieron What's eso? up, best brother? Los papas ocuparon el lugar de los emperadores vacantes de Roma, heredando su poder, prestigio y títulos de paganismo. Did you get that? ¿Entendieron eso? That's history, by the way. Eso es historia. Historia de standing. History of standing. El papado no es más que el fantasma del difunto imperio romano, que se sienta coronado sobre su tumba. Wow. Historia de Stanley, página 40. Amen? Let's move on. Let's move on. Vamos a continuar. What's the next other statement? Eddie, where let's go over. A la sucesión de los Césares vino la sucesión de los pontífices en Roma. Cuando Constantino dejó Roma, cedió su sede al pontífice. Desenmascarando al anticristo, página 7. Wow. 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 What a statement. ¿Qué cita? Now this book does not exist in Spanish, but just for your benefit, I put the translation here. Right? Ahora este libro no está en español, pero se puso la traducción Ya. para poder Next, entender. move on, please. Vamos a continuar. Dice. Yeah. Cuando- Emmanuel, go. ok. Henry, léelo, por favor. Cuando el Imperio Romano se convirtió en cristiano y se garantizó la paz de la Iglesia, el emperador dejó Roma al Papa para que fuera la sede de la autoridad del Vicario de Cristo, que debía reinar allí independientemente de toda autoridad humana Wow. hasta la consumación de las edades, hasta el fin de los tiempos. Wow. Hasta el fin de qué? So watch this. Why you think Entonces, ¿por qué creen ustedes in Italy, que en Italia the Vatican is a city and a state of itself, es una ciudad y también es un estado allí mismo? and the government cannot interfere Y el gobierno no puede interferir. from the very time. Porque aquí dice, desde el primer momento, ¿me están siguiendo? Porque aquí dice, desde el primer momento hasta el fin de los tiempos. Nobody can investigate Nadie puede investigar the Vatican. al Vaticano. It's a power that is so small, Porque es un poder tan pequeño, but yet wields such power. pero aún así tiene mucho poder. Let's move on. Vamos a continuar. Un estado muy pequeño, pero que gobierna sobre todos los Así es. estados de la tierra. The point, Sobre fourth todos los point now. reinos. What's the fourth El point now? cuarto punto, ¿qué dice, hermanos? The Antichrist, okay? El anticristo gobernará el mundo religiosa y políticamente For how durante long? 42 meses o 1260 días o años. Now watch this, my brethren. Watch this. Ahora, miren, I want you to understand quiero que Did you ustedes know entiendan that 7 times que ¿sabían ustedes que 7 veces from in Daniel, from the book of Daniel to Revelation, desde el libro de Daniel hasta el libro de Apocalipsis, this time period is mentioned? 7 veces este periodo de tiempo es mencionado, You know why? 42 meses? You know why? ¿Saben por qué? Because God knew Porque Dios sabía that within the Adventist church would rise men que dentro de la iglesia adventista se iban a levantar hombres and reinterpret this time period que iban a reinterpretar este periodo de tiempo and make it literal and not prophetic. y lo iban a hacer literal y no profético. Are you following me? ¿Me están And siguiendo? apply to the future. Y es aplicado para este futuro. No. This period is just in the past. Este periodo fue aplicado para el pasado, para ese tiempo.
These verses are only applicable to Estos the past. in versículos history. son aplicados solamente al pasado, en historia. This is Ya one of the aplicado. point of identification Este of es who the uno de los Antichrist is. puntos para identificar cómo es el anticristo Or quién es el o Antichrist. quién es el anticristo. Now with this point, Ahora, con estos puntos, you cannot mistake who the Antichrist is. usted no puede confundir quién es el anticristo. There's only one religious power Porque solo hay un poder religioso and political y político, that ruled the world for 1260 years. el cual rigió al mundo durante 1260 años. And it's the papacy. Y es el papado, hermanos. El oscurantismo o la Edad Media o la Inquisición. Thank you. When the papacy took control in 538 AD, Cuando este sistema tuvo control en el año 538, commenced the Dark Ages. comenzó la Edad Oscura. And el whether it is oscurantismo. rightly called the Dark Ages, you know why? ¿Y saben por qué es llamado oscurantismo? History said La historia that dice during this period, de que durante este periodo de the tiempo world did not advance in science, in medicine, in education, did not advance. el mundo no pudo avanzar en educación, en medicina ni en conocimientos. During this period, Durante este periodo de it was tiempo complete slavery. fue un tiempo completo de esclavitud. They maintained the people Ellos ignorant. mantuvieron a la gente ignorantes Are you following me? So they could easily control the people. para que fácilmente ellos pudieran controlar a la gente. They maintained the people poor. Le mantuvieron a la gente pobre. And they made a few men rich who they controlled. Y habían pocos hombres que eran ricos, los cuales tenían el control. No, that they control. That they control. Aquellos controlaban. Are you following me? So the world could not advance. Entonces el mundo no podía It was avanzar. when the Reformation came on the scene. Entonces ahí fue cuando vino la reforma. La reforma. All right. And when, watch this. When the Reformation came on the scene and they begin to preach their message, Entonces cuando la reforma empezó a predicar su mensaje, nations in Europe, las naciones en Europa, hermano, one after the next, started to accept the Protestant message. uno tras otro empezó a aceptar el mensaje protestante. And as those nations accepted the message, Y aquellas naciones que aceptaron el mensaje, for example, England por ejemplo, Inglaterra, became Protestant. se volvió protestante. England, watch this, watch this. As England accepted the reform message, Como Inglaterra empezó a aceptar el mensaje de la reforma, science started to take place. la ciencia empezó a tomar lugar. Finance, Las finanzas empezaron a Ahí va, florecer, a education, crecer. La educación de science. igual manera. and that's why England, watch this, there, Y es por that's eso why que England Inglaterra- is the owner of so much countries in the world now. Y es por eso que Inglaterra es como la dueña de muchos otros países dentro de ahora. Because Protestantism led them to start to conquer and discover places, new nations, and they started to spread the message. Porque con el protestantismo empezaron a descubrir nuevas cosas, nuevas ciencias, nuevos mensajes And countries. y nuevos países. And all the countries that embraced the message that England brought to Todos them, los países que empezaron a descubrir este mensaje, los cuales they Inglaterra have los trajo, freedoms. obtuvieron what? Freedoms. La libertad, obtuvieron la libertad. Liberty financially. Liberty La libertad educationally. financiera, la libertad en el sistema Are you educacional. following me? ¿Me sigue? If you study history, did Si you know ustedes estudian that historia, there are scientists who started to discover sabían que existen científicos que empezaron a descubrir the medicine that was based in plants. la medicina basada en plantas And they started to reveal to the world. y empezaron a revelar todas estas cosas al mundo. And Rome. Pero Roma los mató. Are you following? So, brethren, what we are seeing here, Entonces, hermanos, During this lo que estamos period, a viendo lot of aquí things happened. es que durante este periodo de tiempo muchas cosas sucedieron. amen? You remember that text in Matthew ¿Se chapter acuerdan de 24? ese texto en Mateo capítulo When Jesus says, 4? 24. when Jesus says, Cuando Jesús dijo and there shall be great tribulation. que va a haber una gran You remember tribulación. that text? ¿Se acuerdan de ese So watch texto? this. But it said, except Pero those dice, days are shortened, excepto aquellos días los cuales se van a cortar. no flesh shall be saved. Ninguna carne va a ser Watch this. salva. That tribulation Ahora, spoken esa of in Matthew tribulación de la cual se está hablando en is Mateo not 24 future. no es futuro. It's referring to the 1260 years Está of haciendo tribulation. referencia a los 1260 años de la Are you tribulación. following me? And Christ said, except he cut short the period of persecution, his people could not survive. Y por eso está diciendo que en ese corto periodo de tiempo, su No, pueblo, no, if
he had not cut short a que si él no corta ese tiempo, The su pueblo, persecution. la persecución, his people would not survive. su pueblo no iba a poder You remember sobrevivir. in Revelation 12:6 ¿Se acuerdan ustedes en Apocalipsis capítulo 6? 12:6 12:6, that the Bible says que la Biblia dice that there was a woman, que hubo una mujer all right, and she fled to the wilderness, la cual huyó al desierto. and she was there for Y ella estuvo en el desierto 1,260 days. durante 1260 And días she was nourished y ella fue alimentada o nutrida for that period. por ese Watch tiempo, this, watch ese this. periodo de The tiempo. prophecy said that the persecution would last for 1,260 years. La profecía dice que la persecución va a durar también ese periodo de tiempo. But Christ came along and said, you know what? I will have to cut Pero the Cristo prophecy. dijo, tengo que cortar, separar la profecía. Now what year persecution came to a stop? Ahora, ¿en qué año la persecución se detuvo? In the year? 798. No. That was when the papacy came to an end. Or the En reign ese of the año papacy. fue cuando el papado llegó a su So watch it. The persecution of God's people La ended persecución del pueblo de Dios terminó in 1776. en el año 1776. Yeah. You know what was happening in the world at that time? ¿Saben qué pasaba en ese tiempo? America was declaring its independence. Estados Unidos se declaró su independencia. You follow me? You follow me? ¿Me están siguiendo? In preparation, watch this now. Ahora, en preparación, As the papacy, as the Antichrist was to be wounded in 1798, así como el papado fue herido in preparation for the wound, en preparación para la herida del papado en el año de 1798. God was now raising up that final nation of prophecy. Dios estaba levantando esa nación de The la second beast of Revelation que iba a 13. ser hablada en la Apocalipsis de la segunda bestia. Notice that this beast was rising from the earth, not from the sea, but from the earth. Noten que esta bestia se estaba levantando de la tierra, no del mar, In the western hemisphere, en la parte occidental. a new power, a new nation. Y un nuevo poder, una nueva nación. Amen. And God, listen, can I talk to you? Can I Puedo talk? hacerles fracaso, Brethren, hermano. we have a complete message. Tenemos nosotros un mensaje completo. And God wants us to study and understand and live the message so we can preach it with power. Y Dios quiere que podamos entender, aprender este mensaje para que podamos transmitirlo con poder. Amen, brethren? Amen. The world is waiting. Porque el mundo está esperando que For this demos message. este mensaje. But with power. Pero tenemos este mensaje con poder. Brethren, watch this now, watch this. We're talking about the Antichrist. Porque estamos hablando del anticristo. Amen. Amén. Watch it, brethren, listen. You know what I think that was happening too? ¿Sabían lo que está sucediendo? Do you remember ¿Se acuerdan ustedes? the first time that the Jesuits La primera vez en que los jesuitas were outlawed or removed from a country? fueron quitados de su país. Yeah. Sí, sí. Sacados de su país. It was in the first country to remove the Jesuits. El primer país en haber Portugal. quitado los Portugal. jesuitas. ¿Sí? Portugal. Fue Portugal. In 1752. En 1752. Now watch this. Why was it important Ahora, ¿por for qué the, es importante? for the Portugal people to remove the Jesuits, the Portugal ¿Por qué era government? importante para la gente de Portugal remover a los Now watch jesuitas? this, watch this, watch this. Because the Jesuits were so, Portugal was the place where the Jesuits were more powerful than any place on the planet. Porque Portugal era un lugar que era más poderoso, No, where the Jesuits were more powerful. en donde los jesuitas tenían más poder. Watch this. They went El resto del in. mundo. They went in and robbed all the gold and silver that Ellos the fueron a indigenous robar people todo had. el oro y la plata que la gente tenía, Not them, no, the indigenous people. que la gente indígena They tenía. put the people in slavery. Le puso a la gente en esclavitud. Are you following me? Are you following me? And when the government saw what was happening, Y cuando el gobierno vio lo que estaba pasando, they started to pass laws. empezaron a aplicar leyes. And the way they took away the properties and the riches of the Jesuits. Y las leyes era para quitarles las propiedades y las riquezas de la gente. Then other nations started to follow the Jesuits. Y And they entonces started to follow otras naciones Portugal. empezaron a seguir The Portugal. las leyes de Portugal. Are you following Sí. me? And Ecuador was one of those countries. Y Ecuador era una de esos And países. Colombia. Y Colombia. And Peru. Perú. Are you with me? Brethren, see, I read the history of South America. I have books on South America history. Yo tengo libros de la historia de Sudamérica, hermano. What the Jesuits did and what Rome did to this Lo que los country. To this jesuitas country. hicieron y Roma hizo a estos Are you países following en me? Sudamérica. Matter of fact, the fact that Ecuador got rid of the Jesuits
El hecho, por ejemplo, cuando Ecuador estaba, when they got rid of the Jesuits, when they removed the cuando Jesuits, Ecuador se deshizo de los the jesuitas, Jesuits came back with revenge. los jesuitas volvieron con venganza. Are you following me? And all the problems you see in Ecuador is because of the Y todos Jesuits. los problemas que se ven actualmente en el Ecuador son And por one of causa de the los things, one of the jesuitas. first things the Jesuits did when they came back to Ecuador Y una de las cosas que hicieron los jesuitas al regresar a Ecuador was nuevamente to take control of education fue tomar el control en la educación and put it under the control of the government. y ponerlo bajo el control del gobierno. Before that, Ecuadorians had liberty to have home school, to educate their own children without any Antes de eso, punishment. antes de eso, el Ecuador tenía libertad en darle educación a los niños, At home. en casa. Did you hear our pioneers talk about all of that? ¿Sabían que nuestros pioneros hablan acerca de eso? Brethren, watch this, watch this, watch this. And so right now, Entonces, desde ahora mismo, the Antichrist have control. el anticristo tiene control. But something was happening in 1776. Pero algo estuvo sucediendo en 1776. The new country was rising to power. Un nuevo país estaba levantándose para tener Watch poder. this. Ellen White says Elena de White dice that America de que Estados Unidos was the land era, that God gave to his true church. era la tierra que Dios le dio a su iglesia. Just as he gave ancient Israel Así como a le dio al country. antiguo Israel su país. And in America, Y entonces en Estados Unidos they would experience liberty. iba a tener experiencia de And libertad. God would raise up his true church in America. That's what Y the prophet Dios says. iba a levantar a su iglesia verdadera en Estados Unidos. Pero Francia antes iba a ser Francia. Watch this now. pero ellos- France had the opportunity Francia tuvo la to be oportunidad the leading nation of the world, just as America. de guiar a las naciones del mundo como But when Estados they Unidos. pass a law Pero se pasó removing una God ley- from their society, pero se pasó una ley removiendo a Dios de su sociedad. remember talk about the two witnesses of Revelation chapter ¿Se 11? acuerdan que hablamos de los dos testigos en Apocalipsis 11? God could not use them. God could not trust De them. que Dios no los pudo usar porque no So confiaba. he turned to a place where there was no nation existing before. Entonces se pasó a un lugar en el cual no existía otra nación. And his church that was in the wilderness, Y su iglesia estaba en el desierto. he sent them to find America. Y la envió From para que Europe. encuentren a América, a Estados Unidos, desde Europa. You remember that? They were fleeing for persecution from the 1600s. Huyeron de la persecución From the 1600s. sí, de los 1260 Años. from the, The 1600s. desde los años 600. Are you following? And while the Jesuits Y mientras los jesuitas were trying to destroy countries, estaban intentando destruir más naciones, more countries started to pass laws removing the Jesuits. más naciones empezaron a aplicar esa ley de quitar a los jesuitas, de retirarlos. And Pope Paul, Y el Papa Pablo, I think he was the 23rd, creo que era el 23rd, 23, he was pressured by some of these European countries. Pressured, Él estaba forced siendo presionado o forzado by some of these European por countries los otros países europeos to ban the Jesuits. para, To remove. para quitar a los jesuitas. Votarles. And he, Pope Paul III, Y este Papa, Wrote el Pablo 23, escribió a official document un documento oficial banning the Jesuits in 1776. enviado a los jesuitas. No, but remove it. Quitando, escribiendo en el que quitaba a los jesuitas. ¿Sí? But he said, Pero él dijo en ese the documento, moment I sign this, el momento en el que yo firme esto, I'm signing my estoy warrant. firmando mi sentencia, mi And muerte. after he signed that document, Y después de que él firmó el documento, there was a letter, or letters, había unas cartas, no, not letters, words, palabras. Ah, Ok, En ese escrito había unas palabras in symbols. escritas en símbolos. And nobody could read this. Y nadie podía leer lo que decía esos símbolos. And the Pope says, Pope Paul said, the third said, I know what it means. Pero el Papa Pablo 23 dijo, yo sé lo que significan esos símbolos. This means Esto the significa Holy See in 3 days will be dead. Holy See. La Santa Cena. Sí, ok, ya. La Santa Or the, Cena no, the será- Holy, yes, how you say it? The Holy Pope.
Ah, ok. El Santo Padre iba a ser destruido en 3 Ah. días. Dead in 3 days. Iba a ser muerto en 3 días. And after he declared that to the world, he was dead in 3 days. Y después de haberlo declarado al mundo, fue muerto en 3 He días. was poisoned Fue envenenado by a special poison by the Jesuit. por un veneno especial hecho por los It was jesuitas. not put in his food. No fue puesto en su comida. It was put in his come on. Billete. Ah, ok. Servilleta. Fue puesto en su servilleta. So when he wiped his mouth, he was dead. Así que cuando él se limpiase, se envenenaba, se moría. Instantly. De manera instantánea. Brethren, watch this. We're talking about Hermanos, Antichrist. estamos hablando del And anticristo. right now you know, did you know, Y watch ahora this, did you mismo know, usted sabe, as I'm going to close up here now, did you know that Revelation 17 says usted sabe ahora que en Apocalipsis 17:6 dice that when the papacy comes back to take control, que cuando el papado venga y tome control nuevamente, it would come under a different control, va a venir bajo un control distinto, nuevo, nuevo. under the watch it would be a Jesuit papacy. Va a ser como el papado jesuita. Are you following me? That's what Revelation 17 says. Eso es lo que Apocalipsis 17 dice. Yeah. So it will come back. Right now the Jesuit control everything. Ahora mismo los jesuitas controlan todo. Based on the Catholic dogma, Basados desde el dogma católico, no Jesuit should be a pope. en el que ningún jesuita puede ser un papa. And the white pope and the black pope are Y el Jesuit. papa blanco y el papa negro son jesuitas. not only just that. Y no solamente eso. Right now, there are many different orders in the Ahora Catholic mismo hay system, muchas órdenes dentro del sistema or católico. groups. O como llamados grupos. You have those that are called the Dominican, Son llamados Canos, dominicanos and all the different groups. y todos los Watch otros nombres distintos. The Jesuits control all of them. Los jesuitas controlan a todos estos grupos. And there's a war in the Catholic Church now over this. Y hay un Internal. conflicto, una guerra interna entre Right, estos. happening right now. Sí, que sucede ahora Right, you mismo. need to keep up to date with what's happening. Tienen que saber que esto está sucediendo. We need to know what our enemy is doing. Tenemos que saber lo que nuestros enemigos están haciendo. Amen. Amén. Don't think the papacy is our friend. No crean que el papado es nuestro amigo. It's our enemy, our worst enemy. Es nuestro peor enemigo. Right? Hay algo bien grave cuando la iglesia adventista o cualquier iglesia empieza a hacer concesiones con el papado, termina cayendo bajo el mismo espíritu de ellos. Exactamente. ¿Sí? Y lo que van a hacer es perseguir al pueblo de Dios. En la antigüedad, los pueblos que se levantaron, los valdenses, enseñaban a odiar al papado, ¿sí? A tenerlo por extremadamente enemigo, y es lo que es el Not to hate, enemigo. not to hate the Pope or to hate Catholic, that's what I'm saying. No, But no hate the estoy, system. no estoy diciendo para odiar el pecado, No, no, no. Papado. no para odiar al Papa. Papa, sino al sistema. Yeah. Sí. So I just want to make that clear now. Solo quiero dejar eso en claro. Y nunca debemos olvidar que es el peor enemigo de la libertad de conciencia Exacto. religiosa. En toda parte Pronto, del mundo. pronto, ¿sí? Lo que el papado quiere a través del nuevo orden mundial es recuperar el poder absoluto que dice Apocalipsis 13 que va a pasar, gobernado y apoyado por medio de Estados Unidos. Se viene un comunismo altamente agresivo, ¿sí? En el cual solamente el papado tendrá el poder absoluto con el gobierno de Estados Unidos, que le apoyará para aquellos que no adoren a su imagen y no adoren a la bestia, en el cual la imagen es de Estados Unidos y la bestia es del papado. Aquellos que no reciban su marca, que es el día domingo, pues no podrán comprar ni vender, ¿sí? Eso dice la palabra de Dios. Brethren, watch this now, brethren. Stay with me. I want you to see something. Hermanos, Bring it quiero que closer, vean algo closer. conmigo y vamos a cerrar esta primera parte. Now, why am I sharing this information? ¿Por qué estoy compartiendo toda esta información con ustedes? Because all of this demonstrates that the Antichrist is Porque not todo Jewish. esto demuestra de que el anticristo no es judío. Because prophecy says Porque la profecía that the nos dice Antichrist would do a que lot el of corruption when he come on the anticristo scene. hizo muchas corrupciones las cuales llegaron a ser vistas. Are you following, brethren? Sí. That would come on the scene, yeah. Ajá, yes. Watch it now, brother. Watch it, watch it. This system Ahora, todo este sistema ruled the world for 1260 years. rige al mundo durante 1260 años. And in that period of time, Y en ese periodo de tiempo, who were being persecuted ¿quiénes fueron perseguidos? in that time? En ese The tiempo, church la iglesia. in the wilderness. La iglesia en el desierto. Amen? Now watch this now. Stay with me as I close. Quédense conmigo. There's a book written by B.G. Wilkinson, one of our
later pioneer, Hay un libro escrito por un pionero nuestro llamado Wilkinson. Wilkinson. Watch this. There are 2 books that he wrote. Hay 2 libros que él escribió. One is called The Authorized Version Vindicated. Hay un libro llamado The Authorized Version Vindicated. la versión autorizada de la vindicación. Or Vindicada. Ok, ya. El poder vindicado. And there's another book, a second one that he Y wrote, hay otro segundo libro the title of the book is Truth Triumphant. llamado Los Triunfantes Verdaderos. O de la verdad. You follow me? Watch this. In those two, in the second book, En el Truth segundo Triumphant, libro, La Verdad Triunfante, this man walked through history, este hombre como que camina a través de la historia and show from history y muestra a través de la historia that during the 1260 years, que durante este periodo de tiempo de 1260 años, watch this, the church that had the pure scripture la iglesia la cual tuvo la escritura pura was the church in the wilderness. era la iglesia que estaba en el desierto. And the church that was persecuting the church in the wilderness Y la iglesia que persiguió a la que estaba en el desierto had the counterfeit Bible. tenía una Biblia que se contrapone a todo ello, y falsa. Watch this now, watch this. The Catholic Church claimed that they gave the world the scriptures. La iglesia católica clama que ella es la que dio las escrituras. And we have some apostate Seventh-day Adventist leadership in the General Conference. Y, Tenemos algunos líderes apóstatas ok, y tenemos algunos líderes apóstatas In the General en Conference. la conferencia general, who claim los cuales claman that it was the papacy, in fact, that gives us que the dice que fue el pure papado Bible. de hecho el que dio la Biblia pura. Ellen White in the book Great Controversy, Elena de White en el libro El conflicto de los she siglos, says that the church that had the pure scripture, ella dice que hubo una iglesia que tuvo la escritura pura, or the church o La iglesia. la iglesia, that had the pure scripture, o la iglesia que tuvo la escritura pura, was the church in the wilderness. era la iglesia en The el Waldenses. desierto, los valdenses. And they gave the world the pure Y scripture, not gold. ellos dieron al mundo la escritura pura, no en Amen. papel. Amén. Watch this, watch this, watch this. During this period, Durante este periodo de tiempo, God's church la iglesia de Dios prophesied profetizó for 1260 days in sackcloth and ashes. durante 1260 días en unas Prophesying sackcloth and ashes. That's, I'm using the biblical terminology. Okay. Go with Revelation chapter 11, you see the terminology. Apocalipsis 11. I want you to notice this. Notice what it says here. In verse 3. I'm actually using the exact phrase of the Bible here. So look at verse 3. Read the whole thing. Ok, ya. La palabra está diciendo, y daré potestad a mis 2 testigos, y ellos profetizarán por 1260 días vestidos de silicio. In other words, they prophesied En in otras palabras, secrecy profetizaban en secreto, because they could not do it openly. porque ellos no podían hacerlo de manera abierta. You follow me? They could not even denounce the papacy openly. Tampoco podían denunciar al papado de manera Unless abierta, it will be instant death. porque instantáneamente iban a ser puestos a muerte. So watch it. So the church of God, the true Entonces, church, la iglesia verdadera de Dios was in obscurity. estaba en oscuridad, But they were still doing the work. pero todavía se mantenían haciendo And they el were trabajo preaching the pure message. en la predicación del mensaje puro. Amen? Amén. And that's why the Waldenses taught their children to memorize Y es por eso whole que los chapters valdenses of the empezaron Bible. a decirle a sus hijos que memoricen los capítulos completos de Hasta la whole Biblia, books. incluso todo el libro. Se camuflajeaban como si iban a vender Thank you. prendas y llegaban la palabra. So they were doing business, but the purpose of the business was to give the message. El propósito de esos negocios era dar el mensaje, Amen? compartir el mensaje. Watch this now. You're going to discover Y ustedes van a descubrir that during this period, que durante este tiempo, este periodo de tiempo, there are 2 Jesuits hubo 2 jesuitas, that invented the secret rapture doctrine. los cuales inventaron la doctrina del rapto secreto. You're going to see for yourself. Y van a And ver por the ustedes. purpose of the doctrine. Y el propósito de esas doctrinas, Because before that, Protestants did not believe in secret rapture.
Not one. Porque antes los protestantes no creían en el rapto secreto. And I'm going to give you from our study the exact date when it entered into Christendom. Y les voy a dar la fecha exacta en la cual esta enseñanza entró en el domo cristiano Right to control the whole world. y tomó control de todo el mundo. But it's a Jesuit Catholic doctrine, Pero es una doctrina jesuita católica, not biblical. no es bíblica. And they gave it to Protestants who call themselves evangelicals now. Y fue dado a protestantes, los cuales se hacían llamar evangélicos, To tell you that they no longer prophesy protesting. para que no sigan, No, because they don't want to protest. porque ellos no querían ser protestantes. So they change their name. Entonces solamente cambiaron su nombre. Just like the Adventist church trying to drop Seventh Day, they just call themselves Adventists. Así como los adventistas intentan cambiar su nombre de ya no es Adventista adventista del del séptimo séptimo día. día, sino solo adventista. Do you know that? I want to ¿Sabían give you a eso? study on that so you can see for yourself. Les voy a dar un estudio en base a eso. Cuando fue inventada esta doctrina por los jesuitas del rapto secreto, y toda iglesia que abraza esta enseñanza se convierte en la hija de la iglesia católica. Y cualquier iglesia que abrace la santidad del domingo, la inmortalidad del alma, ¿sí?, que exalte cualquiera de estas enseñanzas, se convierte en hija de la iglesia católica. Se convierte en Babilonia. Yeah. Thank you very much, Eddie. All right, we're going to take a break, brethren, and then we'll come back and we're going to Vamos go a tomar deeper. el descanso de los 5 minutos. We're just Hermanos, getting warm up vamos- right now. Vamos a irnos más profundo porque solamente estamos entibiando. Yeah. Todavía no se caliente. Falta mucho más ya. So let's have a word of prayer. Vamos Father, a tener una palabra de oración. as we take a break for a moment, not from you, not Padre from que estás en el cielo, mientras vamos a tomar un descanso, no de ti, Señor, but as we maybe need to have necessity to use the bathroom and sino que, Señor, sabes que hay necesidades de cubrir físicas como usar el baño o beber agua. help us to Señor. do it, Father, Ayúdanos a hacerlo, Padre, en with our secreto. minds captured by the Holy Y con Spirit. nuestra mente atrapada dentro del Espíritu Santo. Bless us now Bendícenos ahora and help us to share things, y ayúdanos a compartir algunas cosas, not just to share them. no solamente en compartirlas así vanamente, Please, Father, sino completamente. Por favor, Señor, help us to give ourselves to you now. ayúdanos a rendir nuestro yo y darte enteramente a ti. Teach us how, because many of us don't know how. Enséñanos cómo, Señor, porque muchos de nosotros no sabemos cómo hacerlo. And if we don't know how, we cannot be saved. Y mientras no sepamos cómo, no vamos a poder ser salvos. So teach us this practical, simple lesson of surrender. Así que por favor, Señor, enséñanos esta simple lección de rendición. In Jesus' name. En el nombre de Jesús. Amen. Amén. All right, friends, when we come back, we're going to be going through more of the identity. Cuando regresemos vamos a We're gonna go cubrir deeper. más marcas de identificación del anticristo. Vamos a ir más profundo. Amen. God bless you. Take Que care. Dios les bendiga. Tómense en el receso de 5 minutos.